Ujú. Ok, bien. ¿En qué nos quedamos? Que nos quedamos en... Nos quedamos en esto, ¿verdad? En este tema de la energía, ¿sí? De una distribución de carga. ¿Okay? Habíamos comentado que esta expresión contiene términos de autoenergía, es decir, que pueden dar lugar a divergencias cuando uno calcula, digamos, la energía que corresponde a una distribución de carga Buenas noches, dada. doctor. Buenas noches, diga, Creo que no está compartiendo pantalla todavía. es cierto. Gracias, gracias. Ok, es cierto. No había compartido pantalla. Bien, me confirman por favor si ven la pantalla. Ahora sí, doctor. Ok, entonces les decía que esa expresión puede resultar divergente, ¿no? Porque estamos integrando en todo el espacio y esa integración sobre todo el espacio me puede dar una integral que no es finita, ¿sí? Y eso que es físicamente posible o la autoenergía nosotros tenemos que renormalizarla. Bueno, lo que les comentaba es que esos términos, esas contribuciones de autoenergía, en realidad provienen de que los campos mismos, el campo electrostático en esta situación, contiene, ¿sí? Pues como está distribuido sobre todo el espacio, también porta energía, ¿no? ¿Sí? Digamos en forma de, de radiación, ¿ok? Entonces, justamente esa contribución lo que puede dar lugar a que esa integral sea, no sea finita. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues yo les había mandado esto, ¿verdad? Y les mandé este calculito en donde, vaya, partíamos de la ecuación de Poisson, ¿ok? Sabemos que en regiones en donde la densidad de carga pues es cero, si tenemos una distribución localizada, vamos, aquí en esta región, dentro de esta región, la densidad de carga pues no es trivial. Fuera de esta región es cero. ¿Okay? Entonces, si conocemos la densidad de carga dentro de esta región, pues acá se satisface la ecuación de Poisson. Fuera de esta región, pues la densidad es cero, entonces afuera se satisface la ecuación de Laplace. ¿Okay? Bien. Entonces, nosotros vamos a estar viendo distintas técnicas para resolver estas ecuaciones, que en realidad se recae en la separabilidad de las ecuaciones cuando se tienen configuraciones con un tipo de simetría no particular, por ejemplo, coordenadas eh, rectangulares, cilíndricas o esféricas. Entonces esta ecuación tiene la, eh, digamos, facilidad de que es separable. Okay. Bueno, nosotros pues, ya definimos cuál es el potencial de una distribución localizada de carga, ¿no? El potencial electrostático. Si recuerdan que está dado por una integral, por esta integral, ¿sí? Phi en punto X, digamos,
es igual a la integración de la densidad, ¿okay?, en el volumen que corresponde a esa distribución entre esto, x menos x primado módulo. Ese es el potencial debido a una distribución de carga con densidad ρ. Bien. Bueno, si tenemos el caso de una carga puntual, el caso más simple, pues esa densidad de carga, yo se las dejé de tarea, que la expresaran como en términos de la función delta de Dirac, ¿no? Y esa densidad de carga para una carga puntual tiene esta forma, es simplemente Q por la delta de Dirac, ¿no? ¿De qué cosa? De X Sí. menos X prima por todas las otras direcciones. Ajá. Entonces, pues lo podemos poner así, ¿verdad? X vector menos X prima vector, para no poner los productos de las deltas de Dirac. Se entiende que esto es el producto de delta X menos X prima, delta Y menos Y primado, sí, así sucesivamente. Okay. Digamos que está la función delta de Dirac en 3 dimensiones. Bien, entonces, cuando ustedes sustituyen esto acá, aquí, pues, ¿qué pasa? Pues esa integración se convierte en ¿qué? Bueno, esa integración es directa, ¿no? Y esa integración les va a dar esto. Sí. K por Q entre X menos X primado, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, este es el potencial debido a una carga puntual. Eso es lo que escribimos acá abajo. Bien, entonces lo que les quiero comentar respecto a esta ecuación de Poisson, es que pues este potencial, ¿verdad?, debe satisfacer esta ecuación de Poisson, evidentemente, ¿sí? Claro, cuando la densidad de carga se expresa utilizando esta función delta de Dirac, ¿verdad?, es justamente esto que tenemos acá abajo, ¿sí? Para una carga puntual, pues la densidad de carga volumétrica sería Q por la delta de Dirac en 3 dimensiones, ¿sí? Y entonces el potencial en un punto X es justamente este que tenemos acá, ¿verdad? De esa forma. Y esto debe satisfacer la ecuación de Poisson. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Entonces vean, si sustituimos esto acá en el phi, que aparece en el operador en el laplaciano, ¿verdad? Entonces nos queda que el laplaciano de esta función, ¿verdad?, es menos 4pi, le voy a poner el menos al otro lado, por la función delta de Dirac, ¿no? Ok.
Y más adelante vamos a ver que esta es la función de, esto tiene que ver con la función de Green asociada a una carga puntual. Esta función de acá, sí, es la función de Green asociada a una carga puntual. Satisface de esta forma la ecuación de Poisson. Bien, entonces, miren que yo me imagino que ustedes en sus cursos de electro, sus cursos de la licenciatura, checaron esto, ¿verdad? Checaron que el laplaciano de esta cantidad, ¿verdad?, es 0 cuando x es distinta de x primado, ¿sí? Y cuando x es igual a x primado, es donde entra, ¿verdad?, esta función, la no trivialidad de esta ecuación. ¿Okay? Se prende y pues ¿a qué corresponde eso? ¿Qué pasa con este término? No es 0, no, perdón, o este miembro, el miembro derecho, no es 0. Pero vean el miembro izquierdo, ¿qué pasa cuando nosotros consideramos que x es igual a x primado? Pues ahí aparece una singularidad, ¿verdad? Una divergencia, digamos, acá. Y es justamente esa divergencia de donde proviene esta contribución, ¿verdad? Contribución no trivial, ¿verdad?, a la ecuación de Poisson, ¿sí? Bien. Y esto se puede sacar muy fácil. Miren, si consideramos, el caso más simple, si consideramos el laplaciano de esta función y checamos si es igual a 0, pues en efecto para x distinta de x primado lo es. Entonces podemos escribir este r como el módulo, r mayúscula como el módulo de este, ¿sí?, de este vector de posición relativo. ¿Okay? Y esto lo podemos escribir en notación de índices de esta manera. ¿Okay? Y entonces el laplaciano de 1 sobre r, ¿sí?, lo podemos visualizar como esto, ¿no? Okay. El operador laplaciano es simplemente I, ¿ok? Ahí hay una suma implícita. Bien, entonces si dejamos actuar la primera derivada sobre esta función, aplicamos la primera derivada sobre esa función, entonces nos queda menos 1 sobre r cuadrado por la parcial de r, ¿verdad?, respecto a la iésima coordenada. Bien, y pues calculamos cuánto vale esa derivada parcial de r mayúscula respecto a la iésima coordenada. Y acá está el cálculo simple. Habíamos definido r de esta manera, ¿sí? Y pues si notan, ¿ok?, entonces este sería r, o este sería r, ¿no? Y cuando diferenciamos esto respecto a la iésima coordenada, sería pues bajar la potencia, ¿verdad?, un medio, luego escribir la función a la potencia menos 1, ¿verdad? Y esto da 1 sobre r por la derivación, ¿verdad?, interna acá. Y esto me da pues la derivada parcial de este producto respecto a la iésima coordenada. Y aquí hay dos contribuciones, pues si tengo un producto, aquí vamos a derivar respecto a este, luego copiamos este, más lo hacemos en orden inverso, ¿no? Y entonces, pues como aquí la derivada es respecto a la iésima coordenada, y aquí los índices se refieren a la j-ésima coordenada, entonces me va a aparecer una delta de Kronecker por ahí, ¿sí? Entonces selecciono, ¿sí?, el caso en donde los índices me va a aparecer una delta y j, ¿sí?
Seleccionamos el caso en donde los índices coinciden para pues no tener una situación trivial acá. Entonces me queda esto y entonces la primera derivada parcial de r respecto a la y-ésima coordenada es esto. Y hacemos, pues el laplaciano sería ¿están de acuerdo que sería considerar esto acá? ¿Sí? Y ahora derivar ese producto, ¿no? Menos 1 sobre r cuadrada por esto. Y eso es lo que tenemos escrito por acá. Y vean que pues acá distribuimos este operador. Acá está en el numerador primero y luego pues desarrollamos el denominador. Entonces acá me queda, acá me quedaría, noten aquí esta derivada en el numerador, sí, esta, sobre todo, es respecto a las coordenadas no primadas, sí, el operador, la operación. Entonces sería la derivada de esa diferencia sería equivalente a tener, sí, eso. Y esto es entonces respecto a la y-ésima coordenada, pero vean que el índice es el mismo. Significa que aquí hay una suma, Entonces cuando derivo, pues tenemos un espacio tridimensional acá. Cuando derivo, esto me quedaría la derivada parcial de x en x más el de y y así, ¿no? Z en z. Eso, y eso 3. ¿Ok? Es este 3 que aparece acá. Y acá, ¿sí? En el segundo término, este 3 aparece justamente porque estamos derivando, ¿no? Este denominador, ¿sí? O sea, esta función de 1 sobre r al cubo. Entonces aparece un menos 3 que se compensa con este menos de acá. Y pues me queda básicamente lo mismo que teníamos antes, ¿no? Sí, 1 sobre r a la cuarta potencia por la derivada interna de r y la derivada de r ya la conocemos nosotros. Sí, es esto. Ok. Bien. Y entonces hacemos esa consideración y podemos escribir este producto, ¿sí? De esta manera. Y acá vean que los índices de nueva cuenta aparecen repetidos. ¿Sí? Y pues entonces hay una suma implícita ahí también. Una suma en I, ¿no? Ok. Pero si notamos que este xi menos xi primado, ¿sí? Por este otro xi menos xi primado es equivalente a tener r cuadrada, así como definimos r nosotros, acá arriba, acá, ¿sí? xj sería menos xj primado por mismo al cuadrado, ¿sí? Entonces del producto, ¿no? Es justamente lo que tenemos acá. Esto da r cuadrada. R cuadrada entre r a la 5, 1 sobre r a la 3. Entonces, pues esto es 0 para x distinto de x primado. ¿Y qué pasa cuando x es igual a x primado? Pues ahí es donde aparece la contribución. Y esa es una consecuencia de que para una carga puntual, pues la carga está localizada, ¿no? En un punto. ¿Sí? Pues todos los efectos que
que induce esa carga, digamos, ya sea por el flujo, en el flujo eléctrico, provienen de ese punto, ¿no? Entonces, bien, ¿qué podríamos hacer nosotros para considerar el caso donde X primado, perdón, donde X es distinto de, es igual a X primado? Bien. Sí. Pues no, definitivamente no podemos considerarlo de acá, ¿verdad? Como un caso, digamos, particular. Porque ahí nos arroja una divergencia, esa cosa. Ahí explota todo. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer para considerar esa situación? Y, digamos, establecer un límite suave. Sí. Hacer el límite cuando X tiende a X primado. Y que ese límite resulte, pues esté bien definido, ¿sí? Sea finito. Y que ese límite me dé esta cosa. ¿Sí? Al hacer el Laplaciano, que ese límite me dé esta cosa. Una delta. Pues vea, el Jackson introduce una, digamos, parametrización bastante ingeniosa que consiste básicamente en lo siguiente. Vaya, consideremos una carga puntual. Sí, es el caso que queremos visualizar acá. Entonces sabemos que el potencial, lo voy a poner en general, sí, el potencial voy a poner acá para A, X, perdón, igual prima, definimos el potencial de esta forma. Vale. Oh. Okay. Introducimos un parámetro A, miren. Y esto es K por, bueno, la integral de la densidad, sí, entre, y aquí viene el truquillo. Le voy a poner así, X menos X primado cuadrado más el parámetro, ¿no? Al lado medio. Entonces aquí sería ρ de X primada y aquí aparecería el elemento de volumen. Sí. Ok, ¿y qué hago con meter ese parámetro acá? Pues vean, si yo pongo ese parámetro, la intención es que me permita establecer esta conexión. ¿Sí? Cuando X va a X', ¿sí?
cuando yo calculo el laplaciano de eso, ¿okay? Me dé una cantidad finita, ¿sí? Me dé, digamos, justamente esta contribución. Menos 4pi por la delta de Dirac, ¿sí? Entonces, pues notemos que cuando A va a 0, el límite de phi parametrizado, ¿no? Phi sub A x, cuando A va a 0, es igual a ¿qué cosa? A potencial estándar, ¿no? Ok. Queda justamente, o sea, aquí voy a poner mejor, queda justamente K por la integral, sí. Y queda acá abajo el valor, el módulo, bien, el valor absoluto es un módulo de x menos x de v. Ok, o sea, queda el potencial, ¿sí? Bien. Entonces, miren, la idea, sí, es calcular para este potencial el laplaciano también, sí, el laplaciano de phi sub A, ok. Y esto es, recuerden que el laplaciano actúa sobre las coordenadas no primadas. Entonces la integración que aparece acá es sobre las coordenadas primadas. Noten. Okay. Entonces el laplaciano puede entrar dentro de la integral, ¿verdad? Y dar sería esto, rho primada, ¿sí? Por laplaciano de esta función. 1 y aquí voy a poner sí, voy a poner r cuadrado más a cuadrado a la un medio, ¿sí? Ok, el laplaciano de esa función por el elemento de volumen. Ok, okay, bien, en el entendido que ese r que escribimos acá es igual a x menos x primado, por lo que r cuadrada sería igual a justamente x y menos xy primado, ¿verdad? Por xy menos xy primado. Ok,
¿sí? Entonces, pues podemos calcular sin ningún problema el laplaciano de esta cantidad que aparece en el argumento de esa integral. Y de hecho es muy fácil porque nosotros ya tenemos, ya hicimos ese cálculo acá. Okay. Sí, solo que aquí introdujimos una R mayúscula, ¿verdad? Y acá, pues, el papel de esa R es justamente esta R minúscula. Ok. Entonces vean cuánto da el laplaciano de esa cosa. No lo vamos a hacer porque pues, es un cálculo trivial, pero se lo voy a escribir aquí. Bien, el laplaciano de 1 entre R cuadrada más A cuadrada a un medio es igual a menos 3 A cuadrada sobre R cuadrada más A cuadrada a las 5 medios. Vean que aparece A y esto permite escribir igual a, bueno, teniendo en cuenta eso, sería menos K, la integral de qué cosa, de rho de x primado ok, por, y aquí voy a poner 3A sobre R cuadrado más A cuadrado a las 5 medios. Y aquí me falta el elemento de volumen. Sí, esto que aparece entre corchetes cuadrados es justamente menos el laplaciano de esta cantidad o de esa función. Entonces, noten que si, ¿qué cosa? Si atiende a 0, ¿qué me queda? Bueno, no es interesante esa situación porque ahora digamos que daría lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Y tendríamos el mismo inconveniente acá, ¿ok? Estaríamos en esta situación, ¿sí? Si atiende a 0, pues quedaríamos con este potencial, ¿sí? Bien, entonces el caso interesante es cuando x tiende a x primado. ¿Qué pasa acá cuando x tiende a x primado? Ven que la integral ya no arroja una
ya no se ve una divergencia, ¿verdad? Acá, porque este R que está acá, se haría 0. ¿Ok? Entonces me quedaría que esto sería 3 veces, ¿verdad? A cuadrada entre A cuadrada a las 5 medios. Y aquí pues había que hacer la integral de volumen, ¿sí? De este volumen, ¿sí? Y pues eso me va a dar una cantidad que es finita, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Me va a dar además negativa. Bien. Entonces, ¿qué pasa si consideramos que ρ de x primada es igual a qué cosa? A q de por lambda por delta de x menos x primada. Sí. Pero ¿y eso qué me hace? ¿Qué le hace a la integración? ¿Qué le haría? ¿Qué resultaría si yo sustituyo esa expresión en términos de la delta acá? Me dejaría una integral finita, ¿no? Pero el problema es que lo que se pretende ver es que esta función, en el límite, cuando r tiende a 0, ¿verdad? Que es equivalente a decir en el límite cuando x tiende a x', y cuando a tiende a 0 también, esto me dé una delta de Dirac. ¿Sí? ¿Es posible que me dé una delta de Dirac en ese límite? Bueno, lo otro es hacer la integral. Sí. Hacer algunas simplificaciones, algunas consideraciones y realizar la integral así tal cual lo hace el Jackson. ¿Sí? Y es que, miren, Jackson, primero hace una expansión de esta función ρ, ¿sí? ρ de x primado, ¿sí? Y se hace una expansión en serie de esa función, ¿sí? ¿Alrededor de qué? ¿Alrededor de qué la expande? Pues vean, como tenemos el caso de una densidad, de una carga puntual, entonces ¿están de acuerdo ustedes de que pues si yo tengo una carga puntual, esta cosa ρ de x primado tiene relevancia cuando estamos próximos, ¿sí? A la carga, ¿sí? Cuando estamos justamente en la carga. Entonces, pues si
No voy a poner esto acá, voy a poner simplemente una O, ¿sí? Y voy a definir el vector fuente, que es el X primado, y un vectorcito acá, X, ¿sí? Entonces, bien, entonces vamos a expandir esta función, ¿sí? Rho de X primado, ¿verdad? Sería cuando X está muy próximo a X primado, ¿sí? Ok, ¿cómo podríamos poner eso? Expandir eso. Es simplemente una expansión en serie de Taylor. Es simplemente una expansión en series de Taylor. ¿Cómo lo podríamos ver? Bueno, queremos que este punto de acá esté muy cerca de este punto, ¿sí? Es decir, es equivalente a decir que este punto está junto a este punto. Pero como esta rho es una función de las coordenadas primadas, entonces vamos a decir que este está muy cerca de este, ¿sí? Y vamos a expandir, ¿verdad?, esta función cerca de X, ¿sí? Y al hacerlo, esto me debería de dar, bueno, de hecho hay una relación, ¿sí?, muy útil para expandir una función en serie de Taylor, ¿sí?, en el caso que tenemos una expansión en múltiples dimensiones, ¿sí? Y esa relación se la voy a poner acá. Ajá. Esa relación es esta, miren. Si yo tengo una función, digamos, esta función f de x primado, ¿sí?, y quiero expandir esa función en serie de Taylor, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer considerando este operador. Se acostumbra a utilizar mucho en física, ¿sí? Y supongo que en muchas clases de mate se ve este tipo de operadores, ¿sí? Acá, operadores de funciones. De hecho, vamos a ver en mecánica cuántica que aparecen operadores de esa naturaleza cuando estemos estudiando el generador de traslaciones, ¿sí? Traslaciones espaciales. Entonces, esto es, si yo expando, ¿sí?, este operador, ¿verdad?, esto me va a dar lugar a la serie de la expansión en serie de Taylor, ¿sí?, alrededor de X, ¿sí? Entonces sería f X, ¿sí?, más X menos X primado, nabla f X
Ya se me terminó. Más un medio, sí, o 1 sobre 2 factorial por x menos x primado punto nabla cuadrado por f. Y pues faltan términos. Por f de x y por los términos de orden superior, ¿no? Bueno, entonces esta sería la expansión en serie de Taylor alrededor de x prima, perdón, alrededor de x, ¿sí? Entonces, pues lo utilizamos para esta función, ¿no? Para la densidad de carga. Entonces sería pues la ρ evaluado en x más x menos x primado, ¿sí? F más un medio de x menos x primado nabla, ¿sí? Cuadrado por f más ta. Y eso, pues vean qué es lo que hace. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Están de acuerdo ustedes que este ρ de x, pues a la hora de sustituirlo acá, ¿sí? Y hacer la integración, pues este ρ ya se considera como una constante, ¿no? Porque las integraciones son respecto a las coordenadas primadas, ¿sí? Este sí entraría el primer término, ¿okay? El segundo término también entraría, ¿sí? Bueno, ese es uno de los pasos que hace el Jackson para expandir esa cosa, pero además hace un paso adicional para establecer, digamos, un límite suave entre esto y la ecuación de Poisson, ¿sí? Y el siguiente paso es, básicamente, en resumen, consiste en, pues una vez que yo sustituyo estas cosas, estos términos acá, pues es hacer la integración. Hacer la integración. Y resulta que estos términos que provienen de las contribuciones lineales, ¿sí? Se van a eliminar, se van a trivializar, se van a hacer cero, porque básicamente son funciones, es una integración de una función impar, ¿sí? La que aparece acá. Pues integrado a una región que es, digamos, simétrica. Entonces eso me va a dar cero, ¿sí? Entonces las contribuciones que van a sobrevivir son las que provienen de contribuciones pares, ¿sí? De funciones pares. Sería esta, ¿sí? Y la próxima sería la de orden que este es orden 0, de 1, segundo orden, luego tercer orden, y luego el cuarto orden, ¿verdad? Cuando acá aparezca cuarto orden en las derivadas. Bien. Entonces, ¿cuál es o sea, en resumen, cuál es el resultado que obtiene
el Jackson al hacer esta consideración? Pues vean, cuando sustituye esto acá, el primer término en la contribución, cuando hace la integración, bueno, como esto no se va a integrar, entonces sustituyen este acá, el primer término proviene de la integración de esta función, ¿verdad? ¿Sí? Y esa integración se puede realizar, sobre todo si se considera coordenadas esféricas. ¿Sí? Se puede integrar considerando coordenadas esféricas y al hacer integración pues les va a salir aquí una integración, un elemento de ángulo sólido, ¿verdad? Les va a aparecer r cuadrada seno de teta por dr, o más bien le va a aparecer r cuadrada de teta, pues, ¿sí? Donde teta de teta, de omega, donde de omega es seno de teta de phi de teta. ¿Ok? Y esa primera integral pues va a arrojar esto. Vamos a tener que A va a tener esta forma, menos 1 sobre epsilon. Bueno, lo voy a poner en términos de K, lo tenemos acá arriba. Entonces aquí aparece acá. Entonces aquí aparecería un 4pi que proviene de la integración en el elemento de ángulo sólido, 4pi K, ¿verdad? Por la densidad de carga. Esa sería la primera contribución. ¿Okay? Y luego aparecerían demás términos que provienen de estas integraciones. ¿Sí? Entonces sería por 1 más, aquí voy a poner esos puntitos porque entonces bueno, voy a poner cuál es la dependencia de esos siguientes órdenes en las integraciones. Entonces la dependencia va a ir de esta forma. Va a ser como A cuadrada sobre R cuadrada. Sí. Ese es el orden que aparece en la segunda contribución cuando se analiza la segunda integral. Entonces, cuando A va a 0, sí, lo interesante es cuando A va a 0, esta cosa va... Este R es simplemente una cota que introduce, ¿sí? Para tratar de mantener finita la integración. ¿Sí? Entonces, integra sobre una región, digamos, que tiene un radio, una cota superior R, mayúscula, ¿verdad? Porque ahí es donde está localizada o situada, ¿sí? La función o la divergencia. Dentro de esa región está este punto X. Recuerden que estamos expandiendo esta función también cuando este X primado está muy cerca, ¿no? De X. Entonces, nos interesa integrar una región, ¿verdad? Que contenga, ¿verdad? A ese punto, pues. Entonces, definimos esta cota, R, ¿sí? E integramos en esa región, ¿sí? Desde 0 hasta R, mayúscula, ¿okay? ¿Qué pasa después?
desde R hasta infinito, pues ahí la integral es 0. ¿Por qué? ¿Por qué es 0? Pues porque esta función es 0 fuera de esa región, pues sí, para una carga puntual. ¿Okay? Bien. Bueno, ni siquiera solo para una carga puntual, para una distribución sería localizada más bien. ¿Sí? Ese R, esa cota que se impone, tiene que estar evidentemente fuera de la distribución de carga. ¿Sí? Bien, entonces por eso aparece este R por acá. Ese R mayúscula. ¿Están de acuerdo ustedes? Pues que ese R es siempre y cuando esté fuera, si contenga a la distribución de carga esa esfera o esa hipersuperficie en su interior, entonces esta cosa va a ser cantidad finita, ¿no? Entonces cuando hacemos tender el A 0, pues lo que me va a resultar es la ecuación de Poisson, ¿sí? Esto. Aquí ya tiende a 0. Esas contribuciones se cancelan, ¿sí? O convergen a 0. Y tendríamos la ecuación de Poisson, ¿sí? Entonces el límite, cuando atiende a 0, de esta expresión, que voy a poner, se obtiene ecuación de Poisson. ¿Sí? Bien, ¿y por qué no hacemos la integral? Así a mano. Bueno, es bastante trabajo, y hacer esa cosa, ese desarrollo, va a tomar unas 2 horas de clase. Entonces, bien, lo que yo voy a hacer es que voy a escribirlo en el desarrollo de esos pasos intermedios, lo voy a escribir acá y se los voy a compartir, ¿sí? Pero básicamente esa es la idea. Se elige una cota, ¿verdad? Que con, digamos, un R mayúscula, que contenga, ¿sí? Esa región que contenga a la densidad a la distribución de carga, ¿sí? Fuera de esa región la integral va a dar 0, ¿verdad? Porque la densidad de carga es 0 fuera ¿verdad? De donde está localizada. Entonces, se integra desde 0 a R en lugar de 0 a infinito, ¿sí? Okay. Y se va integrando término a término. Y ahí se va viendo cuáles son usando coordenadas esféricas, cuáles son los órdenes que aparecen, ¿sí? En la integración. Entonces, este tiene ese orden. El siguiente orden tiene una estructura logarítmica, ¿sí? Logarítmica en A, ¿sí? Parece A cuadrada, logaritmo. Es un logaritmo natural, ¿sí? Natural de A. ¿Okay? Producto, esto, del laplaciano de Rho. ¿Okay? Entonces aparecen estas cosas. ¿Y qué pasa cuando esto va a 0? Digamos, esto no depende de A, ¿no? ¿Qué pasa cuando A va a 0 con esta función? A cuadrada por logaritmo natural de A. ¿A qué tiende eso?
Creo que es 0. El logaritmo natural de 1. Solo estaba pensando en el logaritmo natural de 0. Creo que es 1. Sí, ¿verdad? El logaritmo natural de 0 no es 1. Ah, está indefinido. Ujú. Ah, qué infinito. O sea, Sí hay que checar si esa, bueno, cuál es la verdadera forma, ¿no? De esto, porque sí, en realidad aparecen más términos, sí, más, digamos, tiene una estructura más rica. Este es el orden, ¿ok? Pero tiene estructura, digamos, funcional, sí, que no necesariamente es el producto de A por el logaritmo natural de A, sino que pues pueden haber otras contribuciones ahí, las que hacen que en el límite converja. ¿Okay? Me falta calcular esta integración para checar si en efecto esto converge. Esta sí la tengo, ¿verdad? Y ese es el orden que aparece. ¿Okay? A ver. pues. No. Hola. Sí, ahorita estaba haciendo el gráfico y sí da 0. Cuando X tiende a 0. Estaba haciendo el gráfico y sí. No puedo mandar a 0, básicamente. Bueno, a ver, el logaritmo natural va así, ¿no? Así. X, Y, digamos. Y esto es Y igual logaritmo natural de X. Ok, este es 1. Sabemos que en 1 vale 0. ¿Sí? Y esta cosa va a menos infinito, pues. Y pues, ¿qué pasa con el A cuadrada? Sí. Digamos, si la parábola, aquí sería más bien logaritmo natural de A, ¿sí? Y aquí A, ok. Y aquí sería Y igual a cuadrada, ¿sí? Entonces, bien, ¿a poco converge más rápido, decrece más rápido a la función? Sí, de verdad, sí, que el logaritmo natural, sí, sí, evidentemente, sí, sí, a 0 que esto. ¿Okay? Sí, cuando esta va a 0, ¿ok? Digamos que decrece, sí, más rápido a 0 de lo que la función logaritmo natural eh, Ahí mandé el gráfico. diverge a infinito. ¿Cómo dice? Ahí mandé el gráfico de la función. Ahí lo mandé en el chat. A ver, el chat de esta sesión. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Es que, ajá, usted graficó el producto. Sí, es lo que le muestra el producto, ¿no? Tiende a 0. Cuando X va a 0, tiende a 0. Si entonces la función cuadrática, pues decrece más rápido a 0 de lo que lo hace, de lo que diverge el logaritmo natural a menos infinito. Pues sí, eso es lo que nos dice. Bien,
Bueno, entonces no hay problema, ¿verdad? Con esos términos, ¿sí? Que aparecen acá. Sí arrojan cantidades, contribuciones que convergen, pues en el límite cuando A va a cero. Entonces vean, sí, aquí y esta idea pues se las voy a escribir, ¿sí? Y se las voy a mandar más adelante. Ok. ¿Qué nos interesa realmente ahora? ¿Sí? Pues es ver el teorema de Green. Okay. Okay. Entonces esto es parte de la sección 8, pero nosotros ya vamos por la sección 9. Bueno, no importa, solo pongamos acá 10, ¿sí? Y aquí vamos a hablar del teorema no sé por qué esta cosa siempre tiene como una especie de lag cuando estoy en una clase. Ok. ¿Y por qué queremos ver el teorema de Green? Pues ya vamos a ver qué utilidad tiene aquí en estos problemas de electrostática. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a considerar? Bien. Primero, de acuerdo a lo que hemos, digamos, visto, sabemos que pues hemos construido o hemos definido un potencial, ¿verdad?, escalar, y ese potencial es determinado si conocemos la distribución de carga, ¿verdad? Si la estructura de la distribución de carga. ¿Sí? Entonces tenemos, digamos, dos situaciones, ¿sí? Voy a poner acá en electrostática. Se presentan pues, dos situaciones. Una, mejor. Una situación es el caso en donde se especifica la densidad de carga, ¿sí? ¿Sí? Si se especifica la densidad de carga, pues uno puede determinar el potencial, ¿no? Potencial escalar phi se determina de, pues, de la ecuación que ya conocemos, ¿sí? Se determina phi y por lo tanto si tenemos phi tenemos todo, ¿no? Eh,
Sí. Bien, pero ¿qué pasa en la otra situación? El otro caso es que no se especifica la densidad de carga, sino que lo que se especifica son condiciones de frontera. ¿Sí? Sobre todo si se tiene fronteras, ¿no? Sí. Se tienen, se especifican condiciones de frontera. ¿Para qué cosas? ¿Para qué cantidades? Sí. Voy a poner acá usualmente. Para changos. Para phi. Y pues, y el campo eléctrico. Ok, si se conocen las condiciones de frontera, en una cierta, digamos, superficie, ok, y no se conoce la distribución, la densidad de carga, entonces, pues, ¿qué podemos hacer para resolver el problema en electrostática? Pues tenemos que sí o sí resolver la ecuación de Poisson. ¿Sí? Entonces acá voy a poner se debe incorporar para resolver la ecuación de Poisson. O bien incluso Laplace, ¿no? Laplace. Bueno, y ustedes pues probablemente ya estén familiarizados con esto, ¿no? Es decir, cuando se tienen problemas con condiciones de frontera, hay que resolver la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, pues a nosotros lo que realmente nos importa es justamente eso. Digamos que si tienen las condiciones de borde, de frontera, queremos desarrollar métodos para resolver las ecuaciones de Poisson y Laplace en diferentes geometrías, ¿no? Diferentes problemas con diferentes simetrías, planas, esférica o cilíndrica. ¿Okay? Entonces, mayormente vamos a estar lidiando con esto y eso es lo que se pretende
a la hora de desarrollar este formalismo, ¿no? De funciones de Green. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito el teorema de Green. ¿Qué trata? Okay. Bien, entonces vamos a considerar para abordar el teorema partamos del teorema de Gauss-Ostrogradski. ¿Sí? A ver, pongamos el teorema de la divergencia para no estar escribiendo nombres, ¿sí? De la divergencia. O sea, recuerden que el teorema de la divergencia me vincula, ¿sí? Una integral, ¿verdad? De volumen o una integral de una superficie cerrada. ¿Okay? Entonces, esa es la integral de la divergencia de un campo, ¿verdad? De una región del espacio con una integración de superficie. Okay, entonces esto sería igual a integral de superficie, que es en realidad el flujo de ese campo en una superficie S, ¿no? Sí. Entonces, y ese n pues es un vector que es normal a la superficie. Bien, ese es el teorema de Gauss, el teorema de la divergencia. Entonces vamos a considerar que, o vamos a reescribir este teorema de la divergencia considerando una estructura, digamos, para el campo que figura acá, el campo A. Pues supongamos, ¿sí? Bueno, solo para... Sí, si esa es la superficie, ¿sí? Entonces acá tenemos un vector normal a esa superficie. Y pues el elemento de área que figura ahí sería una porción de A. De A. Y lo que se calcula pues el flujo del campo A que está atravesando esa superficie, ¿no? Bueno. Y esto, ¿cómo se visualiza esto de esta divergencia? ¿Cómo se visualizaría? Esto es un flujo, ¿no?
Ajá. Hola, hola. ¿Están por ahí? Sí, sí, doctor, solo que pues no tengo la respuesta, por así decirlo, entonces por eso no he hablado. Ok. ¿Aló, doctor? ¿Sí? Hola, digo. No, no, o sea, era para confirmar si me escuchó. Sí, sí, lo escuché. Bueno, pues eh, no lo podemos considerar cuánto, digamos, se separan las líneas de campo, ¿verdad? Sí. Eh, a medida nos separamos desde el punto de... Bueno, estamos de acuerdo que si el campo A es constante, la divergencia de esa cosa es cero. ¿Sí? El campo A es uniforme o apunta nada más, por ejemplo, si apunta nada más en una sola dirección y es constante, la divergencia del campo va a ser cero. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si apunta en una sola dirección, pero la magnitud varía? La divergencia es cero. No, no, ¿verdad? No va a ser cero. ¿Sí? Porque de la divergencia me quedaría que, digamos, si esta cosa va en x, a x si es una función de x y va en x, entonces aquí sobreviviría esta componente, ¿no? Que es la derivada de ax a x, ¿sí? Entonces, no necesariamente porque apunta en una sola dirección, esa divergencia va a ser, sí, va a dar cero. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cómo visualizamos la divergencia de un campo? Uno pensaría que si las líneas de campo se separan una de la otra, por ejemplo, en el caso de una carga puntual, Q, que tiene carga, eh, digamos, positiva, sabemos que las líneas de campo, digamos, se van a separar. Digamos, si yo considero dos líneas de campo, ¿sí? A medida me mueva radialmente, me separe radialmente, si a lo largo de esas líneas, esas se van a separar una de la otra, ¿no? Entonces ahí se ve que divergen, pues, sí, ok. Pero en el caso en donde un campo sea apunta en una dirección concreta, fija, pero varíe espacialmente, ahí también eh, la divergencia es distinto de cero, ¿verdad? Y las líneas de campo pues no se separan. Okay. Dos líneas que inicialmente estaban muy juntas, a medida se mueve uno en una dirección, eh, digamos donde varía el campo, ¿sí? No se van a separar, ¿verdad? Entonces, bien, entremos en materia mejor, no nos salgamos de contexto. Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo respecto a, a construir el teorema de Green a partir del teorema de la divergencia? Pues vamos a considerar que A, ¿sí? El campo A
considerando A es descrito, voy a poner así mejor, que A está descrito, puede escribirse en términos de dos campos escalares. Que vamos a denominar phi y psi. Entonces, concretamente, vamos a considerar que A se puede escribir de esta forma. Es igual a phi por el gradiente de un campo escalar psi. Okay. Entonces, ¿qué implica esto? Que pues yo puedo escribir A lo cual implica que yo puedo escribir esta divergencia, ¿ven? Vamos a utilizar notación de índices, simplemente sería esto, ¿ok? Changos. Ok, esto, ¿sí? Y puesto que A está escrito como el producto de un escalar con un vector, ¿verdad? Entonces, A sub i, estarían de acuerdo ustedes que A sub i, que la componente que está involucrada ahí en la divergencia, sería igual a phi, ¿okay? Por la derivada respecto a la iésima coordenada, ¿no? De psi, el campo psi. Sí, esa sería la componente A sub i del campo A, en términos de esos campos escalares. Entonces, vean. De esto me queda que aquí voy a colocar mejor una doble rayita. Sí. Y me queda que esto sería la derivada parcial respecto a la iésima coordenada de phi, producto, la derivada parcial de psi respecto a la iésima coordenada también. Y esto pues se desarrolla. Me queda la parcial de phi por la parcial de psi más phi por esto. ¿Okay? Y eso pues
esto es, ¿qué cosa? El gradiente de phi por producto escalar, ¿verdad? Porque aparecen los índices repetidos acá, entonces hay una suma sobre las componentes de esos vectores que resultan del gradiente, ¿no? Entonces, psi, gradiente de psi más phi, ok, vamos a dejarla así, phi minúscula, por, y aquí sería el laplaciano, ¿no? Una al cuadrado de psi. Bien, entonces eso sería la divergencia de A en términos de esos campos que son escalares. Ok. ¿Y qué pasa con además queremos conocer, ya tenemos este lado, queremos conocer qué pasa con esto, ¿no? A punto n, que da a punto n, ¿sí? A punto n, que da, pues, es phi, ¿verdad? Por gradiente de psi punto n. Y esto que aparece acá estarían de acuerdo ustedes que es la componente del gradiente de psi a lo largo de esa dirección, ¿verdad? Okay. Del vector unitario n. Entonces, esto lo puedo escribir como la derivada de psi respecto a n, ¿no? Donde n es la coordenada asociada, ¿verdad? A esa dirección, ¿sí? Del vector unitario n. Entonces, esto sería phi por la parcial de psi respecto a n. Bien, nada del otro mundo, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces, a ver, esto lo podemos mencionar acá, que es esta derivada, que, ajá, ¿sí? Entonces, esta derivada es la derivada normal, ¿verdad? Puesto que el vector unitario n es normal a la superficie. ¿Y dónde está? Acá está. Normal superficie. Dirigida fuera, no hacia afuera del volumen. ¿Sí? Ok, entonces, ¿en qué se convierte el teorema de la divergencia?
queda expresado como esto. Okay. Sería integral de volumen de esta cosa, gradiente de phi, producto escalar gradiente de psi más phi, el Laplaciano al cuadrado de psi, que de x cubo, sin integración de volumen, más qué cosa, bueno, igual sería a la integración sobre la superficie cerrada de que phi por la derivada parcial phi en la dirección normal a la superficie. Bien. De A, ¿no? De A. Y a esta se le conoce como ¿qué? Pues se le conoce como primera identidad de Green. Sí. Identidad de Green. ¿Sí? ¿Qué? Entonces veamos. Vamos a utilizar esa primera identidad de Green y vamos a hacer esto. ¿Sí? Vamos a intercambiar phi con psi. Intercambiar el papel de phi con psi. ¿Okay? Intercambiando phi o phi con psi, ¿verdad? Y pues y psi con phi, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Sí, nos quedaría esta, que era de volumen. El primer término es el mismo, ¿no? Aquí sería psi, phi, más psi, phi, igual a psi, y quedaría la normal. La derivada phi normal en la dirección normal a la superficie. Ok. Vean. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué? ¿Para qué sirve? Pero las vamos a restar. ¿Sí? Entonces, restando. Estos identidades
Entonces vamos a restar la primera. A la primera le vamos a restar la segunda. ¿Sí? A ver, le voy a poner acá 1, digamos. Y aquí le voy a poner un numerito 2. ¿Sí? Sería 1, 2. ¿Sí? Nos queda entonces lo siguiente. Si la integral de volumen, vean que este primer término que aparece aquí es lo mismo, ¿no? En ambas expresiones. Entonces me quedaría phi por el laplaciano de psi menos psi por el laplaciano de phi igual a queda esto, phi por la derivada normal psi, ¿verdad? Menos psi por la derivada normal phi de A. Ok. ¿Qué? ¿Qué es esto? Pues esto es lo que ustedes han visto como el teorema de Green, ¿no? A ver, déjenme juntar este. Ok, bien. Ajá. Ok, ¿qué podemos hacer con ese teorema? Pues ahora vamos a introducir, hasta ahora se queda así en, digamos, esos objetos que aparecen ahí, esos campos, pues son, no tienen ninguna relación, no tienen ninguna conexión, o no se han aterrizado a un contexto físico, ¿verdad? Ahora vamos a aplicar esa identidad a una situación física. Y básicamente lo que vamos a hacer es, vean que ahí aparecen laplacianos, ¿sí? El laplaciano de dos campos escalares, psi y phi. Entonces vamos a considerar que esos dos campos, ¿sí? Son soluciones. Uno es una solución a la ecuación de Poisson y el otro, ¿verdad? Es una solución a la ecuación de Poisson también, pero para una carga puntual. ¿Ok? Sí. Son campos hasta ahorita, digamos, arbitrarios, ¿no? Claro, deben de ser bien comportados, ¿verdad? Bien definidos, ¿sí? Pero en el contexto físico, hasta ahora son campos arbitrarios, son campos escalares arbitrarios. Entonces vamos a utilizar lo que conocemos nosotros en electrostática, ¿sí? Sobre campos escalares para, digamos,
distribuciones particulares. Una distribución de carga definida por una densidad ρ, y la otra es la distribución asociada a una carga puntual. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué horas son? 8:55. Vamos a ver qué nos falta. Hoy es jueves. Ok. Faltaría desarrollar esa ecuación. Bien. Si gustan, pues acá lo dejamos y pues nos quedamos acá con el teorema de Green. El teorema de Green, luego vamos a aplicarlo a estas situaciones. Miren, vamos a considerar que suponer que phi o phi y psi satisfacen dos soluciones particulares de la ecuación de la ecuación de Poisson. Es decir, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que phi es justamente el campo escalar ¿sí? de una distribución de carga ρ, ¿sí? Y esto voy a poner campo escalar para una distribución ρ de X. Entonces, este satisface, acordémonos que satisface la ecuación de Poisson, ¿no? Igual a menos 4 pi k por ρ. ¿Sí? Y el otro caso es que psi lo vamos a identificar con ¿qué cosa? ¿Sí? Con esta función. La función 1 y sabemos nosotros que esta función
satisface una ecuación de Poisson de esta forma. ¿Sí? Eso ya lo discutimos, ¿no? Sería menos 4pi por delta de Dirac. Ok. Ajá, entonces vamos a utilizar esos, ¿sí? Acá, donde aparecen laplacianos de phi y psi, vamos a sustituir esto, y hay que integrar, ¿no? Hay que integrarlo y ver qué queda, ver qué resulta, ¿sí? Donde aparece el laplaciano vamos a colocar la delta, y donde aparece el psi vamos a colocar la función asociada, ¿no? 1 sobre x menos x, el módulo x menos x', y así sucesivamente. Bien, entonces lo vemos en la próxima clase, ¿ok? Pero si quieren pueden ir checando el desarrollo del Jackson. ¿Sí? Está bien, doctor, gracias. Listo, doctor, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.